este fin de semana fue un fin de semana enorme para el mundo podcast. ¿Por qué? Porque pues, el imperio empezó a tomar en serio a los podcasteros, por fin. ¿A qué me refiero por esto? Pues nada, resulta que el viernes pasado Joe Rogan entrevistó a Donald Trump en su podcast, lo cual pues es como un momento histórico para el formato porque es la primera vez que un candidato presidencial de un país, una potencia económica como Estados Unidos, decide invertirle 3 horas de su tiempo a platicar con un marihuano sobre cuestiones de Estado, ¿no? No es la primera vez que un candidato presidencial se presenta en un podcast, eso no es lo que quiero decir. Trump ya se había presentado en el podcast de Andrew Schultz, como lo habíamos dicho, les dio 1 hora y media, algo así. También Kamala Harris se había presentado en este podcast que se llama Call Me Daddy o Call Her Daddy, una cosa así, no me acuerdo. En fin, pero Joe Rogan, pues definitivamente pues, es uno de los exponentes de la nueva forma de comunicar y se echó 3 horas Donald Trump. 3 horas hablando como un ser humano normal, sin la necesidad de estar siendo fact-chequeado ni interrogado por personas de lo que se llama, pues lo que llaman ahora legacy media, ¿no? O sea, los medios de comunicación tradicionales. Entonces, échense en la entrevista, está muy interesante. ¿Qué puedo decirles de la entrevista? Es la primera vez que veo a Trump como un ser humano normal. Es la primera entrevista que humaniza a Trump. Y creo que por eso van a tener un número de votantes significativo, ¿no? Los republicanos en estas elecciones. Ya lo había dicho desde hace 2 semanas. Creo que la entrevista que le hizo Andrew Schultz a Trump sirvió bastante también porque como que lo confirmó como un tipo chistoso y ágil y carismático frente a un Biden que está pues muerto en vida o una Kamala Harris que pues no ha logrado ser tan buena en ese tema del rebuttal, ¿no? O del chiste rápido o de la espontaneidad, ¿no? Entonces, tiempos muy extraños los que estamos viviendo. Acuérdense que Joe Rogan es un tipo que empezó haciendo su podcast después de ir a hacer stand-up en el Comedy Store en Los Ángeles con todos sus amigos ahí fumando mota y platicando de ovnis y de hongos y de viajes astrales. O sea, así empezó Joe Rogan. Y después empezó a invitar a más personas a su programa y entrevistar a gente muy extraña, ¿no? Arqueólogos que no son respetados como por la ciencia tradicional, hablando sobre cómo construyeron las pirámides. O sea, años y años construyendo un podcast para tu tío que vive en Tepoztlán y que ya ha tenido un contacto extraterrestre, ¿no? Y la verdad es que, pues no sé, se sintió bien, se sintió bien. El podcast tiene ahorita, bueno, cuando yo lo vi creo que tenía algo así como 10 millones de views, una cosa así. Ahorita en cuánto está, Pablo, ¿puedes checar? Entonces está teniendo un alcance espectacular. Evidentemente se ven algunas carencias de Trump y evidentemente pues no es la entrevista más como al punto que te puedas imaginar, es más una conversación, pero creo que ayudó bastante para acercar al candidato republicano a la juventud, ¿no? Y a las personas que pues no saben si es un títere o no es un títere, te das cuenta que este güey no es un títere, este güey es un pinche fenómeno y lo está haciendo por su cuenta, ¿no? Entonces, vale la pena que se echen un clavado a esas 3 horitas con Joe Rogan. Digo, para los que sean nerds aquí de comedia, quien le dio la idea a Joe Rogan de hacer un podcast fue ni más ni menos que Tom Green. Eso es un dato curioso. Digo, Tom Green tenía un programa que hacía en internet desde el sótano de su casa, creo que en Canadá, y ya saben, era como de los pioneros que estaban haciendo televisión, llamémosle, por internet, después de que lo corrieron de MTV, pasaron un montón de cosas, y de repente en una entrevista recibe a Joe Rogan y en una entrevista con él le dice a Joe, deberías hacer un podcast, y Joe como que se queda pensando y dice, pues nomás es como poner unas cámaras y cotorrear con tus cuates, pues sí, güey, sí lo debería hacer, ¿no? Y ese es el origen de Joe Rogan. Tom Green fue el que le dio su patadita y después el resto es historia. ¿Qué onda? ¿Cuántos views tiene?
Wow, tiene 34 millones de views ahorita, hoy lunes, y 500,000 de comentarios. ¿Mande? Sí. O sea, esta cosa está viajando, ¿no? Esta cosa realmente está teniendo un impacto sobre la decisión del próximo presidente de Estados Unidos. Sumándole a eso, este fin de semana se hizo un evento alrededor de Donald Trump en Madison Square Garden en Nueva York. Lo soldautearon completamente. Fueron muchas personas a hablar en este evento, entre ellos un comediante llamado Tony Hinchcliffe, que es el creador de este podcast / evento en vivo que se llama Kill Tony. Recibió un poquito como de odio en redes sociales porque hizo un chiste en contra de Puerto Rico, creo, o algo así, pero bueno, no importa. La gente estaba fascinada. Evidentemente los demócratas empezaron a decir, esto es un evento tipo Alemania nazi, quién sabe qué. Es un evento como cualquier otro evento que a ellos les encantaría hacer o han hecho. Bill Clinton tuvo un evento muy similar en Madison Square Garden. O sea, a lo que voy es, ahorita está la maquinaria demócrata aterrada, porque Trump pues ya va muy adelante, se despegó muchísimo de Kamala Harris la semana pasada y Kamala no ha salido a enfrentarse con él. La invitaron al podcast de Andrew Schultz, no quiso ir. La invitaron al podcast de Joe Rogan, no ha querido ir. Digo, Joe en la entrevista dice que él todavía cree que puede decir que sí y que le encantaría tener a Kamala en su podcast y tener una conversación con ella como así, como humanos, ¿no? Pero yo no creo que lo va a tomar porque Kamala no creo que tenga las mismas habilidades que Donald Trump para aguantar una conversación de 3-4 horas siendo chistosa, siendo asertiva y siendo una persona que los votantes digan, pues esta persona es mi gallo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo ya le estoy dando las elecciones a Donald Trump. Creo que va a ganar por mucho. Creo que el apoyo de Elon Musk, híjole, pues hizo toda la diferencia. Y digo, está muy chistoso porque Trump está diciendo que quien lo impulsó a tomar esta estrategia digital de ir a podcasts y todo eso fue su hijo, Barron Trump, el cabrón como de 3 metros y cara de alienígena que luego camina detrás de él cuando se baja del Air Force One. Entonces, es muy interesante que si sí es cierto esto, es muy interesante que un presidente de 70 y tantos años le esté haciendo caso a su hijo de 20 y tantos años para que tenga contacto con la juventud, pero pues tal vez así debería de ser. Tal vez justo por ese consejo de Barron, Trump se ganó unos cuantos cientos de miles de votos de jóvenes que valoran que se haya metido a su medio, ¿no? Que no haya tenido miedo de echarse un tiro de 3 horas donde todo puede pasar, no hay guión. Y creo que, la verdad es que creo que es un momento histórico porque no creo que las próximas elecciones de Estados Unidos vivan sin la presencia de entrevistas en podcast. Muchos de ustedes dirán, no creo que existan las próximas elecciones de Estados Unidos, ¿no? Trump se va a quedar en el poder, es un dictador, etc. Yo no creo eso. Yo creo que es un tipo que sabe vender un producto y provocar emociones en las masas, pero en el fondo no creo que sea un dictador. También creo que el Estado norteamericano es lo suficientemente fuerte, las instituciones están lo suficientemente sólidas para evitar que un dictador tome control total de la nación. Pero bueno, eso es Donald Trump. Échense ahí todos los videos que puedan de su evento en Madison Square Garden. Creo que es muy significativo el momento en Estados Unidos ahorita porque es un rechazo hacia los candidatos que intentan imponer las élites o los medios de comunicación. Y eso es un momento interesante en la historia de un país, ¿no? Cuando ya existe este rechazo, cuando la masa identifica esto y prefiere irse por otra opción, a pesar de que tal vez la otra opción no sea mucho mejor, ¿no? Pero prefiere esa ilusión o apariencia de autonomía, ¿no? Yo creo que vienen tiempos complicados en general para México y para Estados Unidos, pero creo que Donald Trump se va a llevar esta 100%. Se va a llevar esta 100%.